Muy buenas a todos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Estamos muy contentos nuevamente de tener un episodio nuevo de Canta y Piensa. Y en este momento vamos a analizar una canción que creo que tiene tan buen contenido como cantidad de versiones. ¿Cómo andás, Felipe? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, señor Nico Ibarra? Como pueden ver, otra vez trajimos a uno de nuestros invitados de calidad. Aquí Nicolás Ibarra, traído directamente de Argentina, pero bueno, lo dejamos que se presente para los que no lo conocen todavía. Bueno, muchas gracias, Felipe. Mi nombre es Nicolás, soy de Rafaela, Santa Fe, Argentina, como dijo mi amigo Pipe. Y bueno, estoy muy contento de poder estar otra vez. La primera vez que estuve con vos, Pipe, fue El la primera primer, vez que se hizo, el el primer Canta y primer Piensa. Canta y Piensa, imagínate. Así es. Y bueno, fue un honor, fue un placer. Y bueno, gracias a Dios, hoy podemos volver a tener este tiempo que realmente más allá de que si pueda servir a, al público que está viendo, también es muy importante y de mucha bendición para nosotros, ¿no? Claramente. Principalmente, principalmente. Así que agradecido por la invitación, Pipe. No, es un honor poder tenerte y bueno, el hecho de poder estar compartiendo acerca de la palabra de Dios también aquí en este tiempo y también de canciones que nos gustan mucho. Pero sin más preámbulos, como debiste haber visto en el título en este momento, vamos a analizar la canción Buen Padre, Good Good Father para los eh, Very English que nos están viendo desde las tierras que ahora están very frozen. Por ahí. Algunos entendieron la referencia. Y bueno, la verdad es que es un tiempo bonito el que vamos a pasar el día de hoy porque esta canción es bastante especial. Nico, tal vez como a modo de introducción para ti, ¿qué significa esta canción? Bueno, realmente esta canción eh, la conocí en Palabra de Vida, no la conocía. ¿Mm? Eh, Al principio, sinceramente, te voy a decir lo que yo sentía con esta canción. Al principio, musicalmente no me gustaba. Uno, viste, cuando la escucha por primera vez, la primera vez, viste, dice, esta canción musicalmente al oído, viste, cuesta. Pero cuando escuché la letra, Oh, realmente no podía decir nada porque es una hermosa canción. ujú, Entonces la canción me empezó a entrar de manera positiva a través de la letra. ujú. Y una vez que me empezó a gustar la letra, la música también me empezó a gustar. Fue algo Claro, raro con esta canción, fue algo muy sí. raro que me pasó. Pero ha sido de mucha bendición, es una canción que realmente se siente ¿cómo podría decir? Digamos, lo que es el Señor en esencia, nuestro Padre, ¿no? Mm. Sí, justamente, y es una canción que te invitamos a que la analices con nosotros, a que puedas tomar el tiempo de pensar en la letra en este instante, porque es una canción que habla mucho acerca de eso mismo, de quién es Dios para nosotros, del conocimiento que tenemos de Dios. Esa es la frase clave, el conocimiento de Dios en esta canción. Y bueno, la verdad es una gran canción y como decíamos antes, medio entre chiste, medio en verdad, pero tiene muchas versiones. La verdad no sabíamos cuál de todas tomar hasta que, bueno, ahí las personas que la pidieron nos dieron un poco más de luz y elegimos la versión de Passion. Aprovechamos de recomendar ese disco, tiene unas canciones. Ese disco es de esos donde vas viendo y tiene cada tema muy bueno. Glorioso Día, Son, son de esta, los buenos, son de los buenos. de los buenos. Hay el disco en español de Passion, espectacular. Por ahí, para si nos quieren patrocinar Passion, pueden hacerlo. No, pero no va a pasar, ¿verdad? Que esto es sin fines de lucro. No, el hecho entonces que vamos a tomar esta canción y vamos a aprovechar de hablar acerca de la letra en español, según este grupo, y también vamos a tomar algunas cosas de la letra en inglés.
traducida literalmente. Pero no hay mucha diferencia, está muy bien traducida, la Eso verdad. te iba a decir. En este caso, la versión que hizo Passion en español es muy parecida, respeta muchísimo la versión en inglés, Mm. cosa que es muy raro en muchas canciones. Sí, exactamente. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. ¿Te parecería que comencemos orando y dejándole en las manos a Dios todo este tiempo? Ok, vamos a orar chicos, entonces para comenzar con todo esto. Dios, estamos ante tu presencia para darte tantas gracias por este día. Gracias porque juntos podemos estar analizando esta canción que nos encanta, esta canción que habla acerca de quién eres tú para nosotros. Dios, te rogamos y te pedimos que nos puedas dar sabiduría para entender esta letra tan espectacular que habla acerca de tu palabra y te pedimos que alguna persona que esté necesitando conocer quién es Dios realmente, te pueda conocer en este momento. Que podamos tener un encuentro contigo. Gracias por todos estos medios, gracias por estas canciones bíblicas que tanto nos ayudan. En el nombre de Jesús, amén. Y sin más preámbulos, Nico, todos suyos. Muy bien, bueno. eh, Realmente, como decía Pipe, hay muchas versiones, hay un montón de versiones, pero esta versión realmente me encantó. Poder verla, poder compararla con la versión en inglés y, y, poder ver, ¿no? La primera estrofa, ya vamos entrando, la voy diciendo, ¿no? La canción Ujú. para que... La primera estrofa dice, he oído mil historias de quién creen que eres tú. Ya para empezar, realmente eh, eh, habla un poco de lo que es el ser humano, ¿no? En general. El hecho de poder eh, identificarnos ya de entrada con esta canción, ¿no? Como seres humanos. Eh, Alrededor de este mundo tenemos un montón digamos, de conceptos que tienen las personas, el mundo, podríamos decir, de lo que es Dios. Para muchos, Dios es un trabajo, la familia, y así podemos estar todo el día describiendo de quién es Dios para las personas, ¿no? Y aún así hay un montón de religiones y demás, y todo eso trae confusión Mm. muchas veces. Eh, Mientras leía esta primer, estrofa, me recordaba a Moisés, este personaje de la Biblia, ¿no? Y empecé a hacer una comparación en esta primera estrofa, y me llamó mucho la atención lo parecido, ¿no? A ver, de eso se trata un poco, ¿no? Lo que es Ujú. la música. Claro. Y especialmente las alabanzas bíblicas, eh, es hermoso cuando te llevan a cierta parte de la escritura, de la palabra de Claro, Dios, ¿no? sí. Es Eso es lo hermoso, genial. es como que la alabanza cumple su objetivo, Ujú. porque se trata de eso, se trata de centrarnos en el Señor, en su palabra. Ujú. Y realmente cuando yo leía la primera estrofa me acordaba de Moisés. Mm. Me acordaba de aquel Moisés en el capítulo 2 que fue largado en aquel río y lo encontró la hija del faraón, ¿no? Luego de un milagro que el Señor lo haya cuidado, él comenzó a crecer en un contexto ni más ni menos que la potencia mundial en ese momento, que era Egipto, eh, y realmente conociendo un poquito de la historia, la cantidad de dioses que tenía Egipto, ¿no? Dioses para todo, para la cosecha, para el ganado, para la vida, para la muerte, para todo. Y, y vemos a Moisés, un hombre hebreo, que él sabía desde siempre, supo que él era hebreo, en contacto con eh, todos estos dioses o lo que el pueblo de Egipto creía que era Dios, ¿no? Entonces dice, he oído mil historias de quién creen que eres tú, ¿no? Mm. Él estaba rodeado
de conceptos mundanos de Dios. Y en la segunda estrofa dice, mas yo he oído tu dulce voz en la oscuridad. Y ahí en la historia de Moisés, siguiendo, ¿no?, con esto, pensé rápidamente en el momento en que el Señor habla a Moisés después de muchos años en la zarza, ¿no? La zarza ardiendo. Y leí ahí el capítulo 3 de Éxodo, y no quiero hacer mención de muchos versículos, simplemente cuando el Señor le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob, ¿no? El Dios de tu padre primero le dice. Él se presenta, yo soy el Dios. Y realmente ver cómo el Señor habla a Moisés. Ese capítulo 3 de Éxodo es el llamado de Moisés, ¿no? Sí. El llamado a la misión que el Señor le dio de poder liberar a su pueblo. Y es la voz de Dios. Y Moisés escuchó la voz de Dios. He oído tu dulce voz en la oscuridad. Tal vez hasta ese momento Moisés vivía una incertidumbre, porque varios años atrás había matado al egipcio, al soldado egipcio, como venganza, creyéndose Dios tal vez, ¿no? Con un lío en la cabeza, tremendo seguramente, Claro. pero ahí el Señor le habló y él oyó su dulce voz. Y me dices que me amas, sigue diciendo la estrofa, me dices que me amas y que no me dejarás. Ver también en comparación a esto, cómo Moisés, digamos, confía en la palabra de Dios, en la palabra del Señor. Después de tantas idas y vueltas, él pone ciertas excusas, él termina confiando en el Señor. Pero además de eso, ver que esa confianza que tuvo Moisés no estaba basada simplemente en nada, sino en el hecho de que él estaba viendo a Dios, estaba tratando con Dios, y también de que tiene que ver la fe en todo esto, ¿no? Sentir el amor de Dios, sentir la presencia de Dios, realmente fue muy importante en ese punto para Moisés, para lo que vendría después, ¿no? Así que realmente en ese primer párrafo entendí, lo relacioné muchísimo con la vida de Moisés y me ayudó para poder interpretarla de una mejor manera esta canción. Claro. ¿No? Y es un muy buen ejemplo el de Moisés porque si lo notas, como entrando a la médula de la canción, en este momento, es una canción que te habla mucho acerca de, como decíamos, tu conocimiento de Dios. Eh, y hay, y hay una verdad muy importante en todo esto, y es que siempre va a haber un conocimiento general. De hecho, todo ser humano, por más que no lo, ¿cómo sería la palabra? No lo reconozca, tiene una intuición de Dios. La palabra de Dios dice ahí en Eclesiastés capítulo 4 de que Dios colocó eternidad en nuestros corazones. De esa manera estamos conectados con Dios de cierta manera y somos como decíamos hace un tiempo atrás en otro análisis, como esa especie de teléfono con un cargador conectado buscando la fuente de corriente para llenarnos. ¿Y cuál es el gran problema? El gran problema es que muchas veces el mundo y casi todas las personas tienen un concepto de Dios y creen que el concepto que ellos han decidido para encasillar a Dios es ese. Algunos lo ven solamente como un proveedor que está obligado a hacer todas las cosas, y eso déjame decirte que se parece más a un genio azul de una lamparita mágica,
Claro. porque Dios no tiene ninguna obligación con nosotros. También otros dicen que no, es solamente un Dios de ira que es indiferente frente al ser humano y actúa y hace como Él quiere. Y si bien es verdad que existe la ira de Dios, también existe su gracia. Y la falta del conocimiento genuino de Dios nos lleva a a una ignorancia tremenda de su persona. Eh, y siempre me ha llamado la atención un versículo porque me recuerda mucho esta estrofa en cuanto a otro personaje bíblico también, a Pedro. Porque Pedro, estando ahí cuando Jesús les pregunta, bueno, muchachos, la gente dice muchas cosas aquí, pero ¿y quién dicen que soy? ¿Qué es lo que dice la gente? Y algunos, bueno, aquí revisando revisando el pasaje, unos dicen que era Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Y después Jesús mismo le pregunta a Pedro, ¿y, y tú quién dices que soy? Y esta canción como que te deja la pregunta expresa ahí. No quiero entrar tanto en Pedro todavía, pero eh, es el sentido de que muchas veces nosotros creemos tener un concepto de Dios eh, y hemos oído mil historias acerca de Él. Y a veces nosotros mismos también hemos contado mil historias acerca de Dios. Pero realmente lo conozco, realmente sé quién es Él y puedo dar fe de una relación íntima que me lleva a conocerlo porque esa es la única manera de conocerlo. Y creo que de esa relación íntima habla un poco el coro, que por más que alguno diga que tiene poca letra o que sea repetitivo, es tan profundo por lo que dice. Es impresionante ver cómo hace también mucho énfasis esta primera estrofa en la voz, ¿no? Exacto, En la voz. Y, y ver cómo realmente la voz toma un rol muy importante porque nosotros podemos, eh, por ejemplo, las ovejas, si vamos al caso, ellas seguían mucho, los pastores, seguían mucho por las voces de sus pastores. ujú, No, no van a seguir cualquier voz, es cierto. ¿no? Imagínate, hay un montón, muchas ovejas, y las ovejas tal vez a lo lejos no ven al pastor, pero sí lo escuchan, ¿no? Claro. Y, y de eso se trata, sumándome a lo que decías vos en cuanto a conocer a Dios. Ujú, Uno tiene un concepto de Dios, pero realmente conoces la voz de Dios, claro. conoces la voz del Señor cuando abrís su palabra y Ujú. escuchás la palabra de Dios, escuchás su voz, y, y por eso quería recalcar eso en cuanto a la voz de Claro. Dios en este. Justamente es importante eso y tantas veces nosotros como que, no sé si ni me pasa solo a mí, yo creo que le pasa a varios también, pero esto de que a veces decimos, Dios, pero necesito que me hables, pero soy capaz de distinguir que realmente estoy escuchando la voz de Dios y no otras voces. eh, Justamente eso solamente se puede lograr por medio de la relación que aquí presenta la canción. Y si me permites avanzar, esa relación es la de un buen padre. Y eso es espectacular, porque justamente la canción establece una relación de lo que Dios es y lo que ahora yo soy. ¿Por qué? Porque es una cosa recíproca. Porque en primer lugar está Dios que es un buen padre, pero yo también que soy un hijo amado. Y la Biblia dice que nosotros, los que hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador, somos hijos amados. Eh,
De hecho, en la misma palabra de Dios, en una parte dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Eh, y esta relación siempre me ha conmovido desde lo que aparece en Juan, más a todos los que le recibieren, que creen en su nombre, se les ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y me encanta que diga la potestad, porque eso nos muestra que es un privilegio gigantesco. Imagínate si pensamos en el rey de España y su hijo o el hijo de la reina de Inglaterra. Esas son personas con mucho prestigio, pero imagínate un hijo de Dios, del Dios creador de todas las cosas. Y que aparte, no solamente eres un hijo con lazos sanguíneos ahora, ya que como vimos en la vez que conversamos contigo acerca de la canción de Ya no soy esclavo, Cristo nos hace una transfusión de su sangre y ahora su vida corre por la nuestra y somos hijos sanguíneos, por decirlo de algún modo. eh, Aparte somos amados por el Padre y esa es la relación que plantea aquí. Sí, Y esa relación te lleva a un conocimiento especial. sí, sobre todo, esa relación que plantea acá el coro habla de, de lo que es Dios, como dijiste vos, Ujú. y de lo que somos nosotros, eh, y remarca mucho, no remarca mucho, o sea, marca eh, la posición que tenemos nosotros. Claro, Al final el último versito del coro dice, es quién soy yo. es quién soy yo. Hay otra versión que a mí me encanta, Sí, esa partecita que es tal como soy, ¿no? mm, Así, sí. tal como soy. Es otra versión, no Ujú, me acuerdo de qué era, pero eh, se relaciona mucho porque Dios nos ama aún tal y como somos. ujú. Yo soy esto delante de Dios, no lo puedo ocultar, no lo podemos ocultar, Claro. somos esto delante del Padre. Y me hace recordar mucho al versículo, Señor, te amamos porque nos amaste primero, ¿no? Exacto. Entonces, me encanta el coro, me encanta Ujú, el coro. Y muchos, eh, hablando un poco de lo técnico, ujú. eh, habla de, eres un buen padre, eres tú, ¿no? Eres tú. Yo me he encontrado con muchas personas Ujú. que no, muchas veces no les gusta repetir en las alabanzas, ¿no? Claro. Porque dice que, pero realmente en esta canción y en muchas canciones, Ujú, la repetición forma parte de algo lindo, ¿no? Porque ujú, cuando dice, eres un buen padre, eres tú un buen padre. ujú. Y lo remarca 2 o 3 veces. Y soy amado por ti, este soy yo, ¿no? Y Claro. eso me encanta, me encanta. ¿No? Claro, imaginemos, bueno, vayamos a lo bíblico. Santo, santo, santo. O sea, tres. Uy, me acordé de un temazo por ahí que podría ser analizado. Ahí podríamos Guarda. invitar al autor de la canción, no estaría mal. Pero el tema es que esas repeticiones, como tú mencionas, son funcionales. De pronto, sé que aquí a alguno tal vez no le parezca. Está bien, te entendemos tu punto de vista. También las vanas repeticiones tampoco es la idea de pasar así, dar vueltas Claro. miles de veces. Pero remarcar un concepto muy bueno. Y sobre todo cuando te queda muy claro lo que él es y quién soy yo y se logra transmitir eso. Eh, y es genial cuando vamos avanzando en la letra y sigue planteando más cosas acerca de esta relación. Y es. Eh, ¿Continuó? Sí, sí. Ahí.
ahí hay, bueno, hay varias cosas que todavía se pueden hablar de esto. No, Ivo. esta Es que canción, digo te que prometo, podríamos estar pegados en el coro dando vueltas en lo mismo, pero por temas de tiempo no podemos estar, ya que nos permiten una hora solamente. así es, dice la segunda estrofa, este mundo está buscando respuestas sin cesar, eh, mas yo sé que buscamos respuestas que tú solo das, Mm, ¿no? Eh, Me gusta mucho también en la versión literal, ujú, la traducción literal, dice, he visto muchas búsquedas de respuestas por todas partes, pero sé que estamos buscando respuestas que tú solo provees, ¿no? mm, Y acá creo que la relación con el padre, con el hijo, crece un poco más. mm, claro. Podemos decir que el hijo se comienza a dar cuenta y comienza a conocer un poquito más a ese padre, ¿no? Ujú, Y comienza a entender que las respuestas no las puede encontrar eh, en otras partes, sino solamente en un solo lugar, en la palabra de Dios, ¿no? La palabra del Padre. exactamente. Y, y continuando un poquito con esa relación con Moisés, Ujú, me gusta pensar que Moisés también tuvo ese, ese momento en donde tuvo que entender, mm, tuvo que madurar el hecho porque él pensó que conocía a Dios en un mm, momento en su vida, que fue justamente cuando él decidió tomar venganza por sí mismo o decidió hacer justicia por sí mismo, cuando el, el egipcio le estaba pegando al hebreo, ujú, decidió hacer justicia por sí mismo. Y él pensó que Dios, tal vez de alguna manera, iba a agradar con eso. claro. Él tenía un concepto, como decíamos antes, él tenía un concepto encapsulado de quién era Dios. Mm, Pero Dios todavía tenía que hacer mucho y trabajar un montón a lo largo de esos años. Entonces él comete ese error eh, y más adelante, muchos años después, él entiende a dónde tiene que contar esas respuestas de quién era Dios y cómo tiene que conocerlo. claro. Entonces lo relacionaba ahí, Ujú. esta parte. Y bueno, después te dejo la última parecita. ¿Sabes tú mi petición antes de Uf. mi oración? Vaya que sí, y sabes que añadiendo un poquito a lo que tú mencionabas, eso de ese concepto de las preguntas sin respuesta, siguiendo también el ejemplo de Pedro, también, un hombre de actitudes impulsivas, pero me llama la atención porque sus actitudes impulsivas demostraban un corazón lleno de dudas. Recordemos por qué se hundió cuando estaba caminando por las aguas con Jesús, porque le faltó fe. Al ver la tormenta dudó. También en los momentos que Jesús expresaba, miren, voy a ir a la cruz, voy a ser sacrificado por toda la humanidad, pero me voy a levantar de la tumba, aún él incluso le reprochó al Señor Jesucristo eso mismo. Y después, incluso después de la muerte y resurrección de Cristo, todavía seguía teniendo algunas dudas con algunas cosas, porque recordemos también cuando tuvo que ir a casa de Cornelio por la situación de predicarle a un gentil y prácticamente él tuvo que Dios colocarle una visión de un manto lleno de animales inmundos y él usó las dos palabras que nunca deberían ir juntas, Señor, no. Y este hombre al final entiende de que empieza a comprender verdades ocultas del Señor que lo llevan a la madurez poco a poco. Y me encanta porque eso nosotros
podemos observar el crecimiento de Pedro por medio de toda la parte histórica de la Biblia, por medio de los evangelios, por medio del libro de Hechos. Pero cuando nosotros vamos a las epístolas, vemos a otra persona y observamos lo que el Señor hizo con este impulsivo, medio difícil, y observamos cómo de pronto él tuvo un conocimiento tan importante del Señor. Eh, y añadiendo a otra persona más rápidamente, eh, hay una persona que justo mientras estabas hablando, no lo tenía pensado en el momento que estaba revisando esto, pero decía, no podemos dejar de hablar de Job Mm, porque bueno, ese hombre sí que tenía preguntas y se preguntó muchas cosas ilegítimas, eran preguntas que prácticamente no tenían respuesta, que en su momento no tenían respuesta y tienen respuesta solamente en la persona de Jesucristo. Eh, y es interesante porque siempre él manifestaba esa inquietud, esa duda, no sabía bien por qué sucedían las cosas, pero a pesar de todo, cuando Dios se aparece ante él y le da la respuesta que solo él provee, porque me gusta mucho como dice la versión literal, las que solo tú provees, porque a veces nosotros esperamos respuestas de la respuesta que a nosotros nos acomode. Eh, y Dios como un buen padre a veces no nos responde lo que queremos, sino que nos responde lo que necesitamos. Y en ese momento para Job, por ejemplo, era, bueno, tú quédate tranquilo, porque no tienes que andar preguntando tanto. Yo soy soberano y yo hago como quiero. Y todo está en mis manos y yo estoy en control de tu vida. ¿Y qué pudo decir él? De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Llegó a un conocimiento y a una madurez, y al punto que, como dice el final de esta estrofa, porque tú sabes justo lo que necesitamos antes de que digamos una sola palabra, en la traducción literal. Es que es el conocimiento de Dios en su mente inescrutable de cosas espectaculares. Él solamente sabe lo que es bueno para nosotros. Y nosotros podemos venir con todas las dudas del mundo y acercarnos al trono de la gracia y preguntarle legítimamente a Dios, decirle, mira, no entiendo esto otro. Pero cuando oyes su dulce voz en medio de la oscuridad, sientes que ¡paf!, se abren tus ojos y empiezas a comprender los verdaderos secretos de Dios. Y eso es grandioso. te digo, ver en esta segunda estrofa cómo aún deja más en claro el hecho de la figura del padre. Mm. Ponete a pensar en un niño, cuando somos niños, ¿no? Estamos llenos de preguntas, cuando somos Sí, pequeños, un montón de preguntas. Y hay preguntas que un padre puede responder, y hay preguntas y hay preguntas que le hacemos los niños que no pueden responder, no se puede responder. claro. Por ejemplo, ese ejemplo de que siempre lo escucho en las predicaciones de un niño que va a tocar el enchufe, Mm, ¿no? Y el padre le dice no, ¿no? Y toma esa decisión. Y el niño le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no? claro, ¿Eh? ¿Cómo le explicás a un niño que no entiende que se va a electrocutar o que le va a hacer mal? ¿No? claro. ¿Cómo le puedes explicar? Por más que vos le expliques, no va a entender. Entonces, a veces esas respuestas no se pueden responder Exacto, en ese momento. Y ver la figura tal cual de un padre, ¿no? exacto. Que es así Dios conoce. Es que igual es otra cosa hermosa que te vas dando cuenta porque definitivamente no te va a pasar si tú no te humillas delante de la persona de Dios y entiendes que no te las sabes todas, como decimos en buen chileno, que no eres un todo y comprendes tu condición de que estás buscando respuestas sin respuestas, eh, no vas a poder conocer la profundidad de Dios.
Y yo creo que va unido mucho al puente de la canción el hecho de la aceptación de estas respuestas. Lo que nos lleva a nosotros a la madurez como hijos de Dios, cuando comprendemos esto. Y cuando, cuando termina diciendo, sabes tú mi petición antes de mi oración, Ujú. ¿no? Es una parte mágica, ¿no? Mm, Y que te lleva, mágica en cierto sentido, ¿no? Te claro. lleva a lo que es la parte del puente, porque justamente el hecho de humillarse delante de Dios, de decir, bueno, Señor, vos tenés el control, vos tenés la respuesta, yo sé que vos tenés las respuestas, Mm, pero aunque no me sean posibles entenderlas, mm, decido confiar en vos. Y le dice, porque perfecta es tu voluntad en mí, ¿no? mm, Básicamente dice eso el puente, perfecta es tu voluntad, es Dios tu voluntad en mí, ¿no? mm, Entender que humillarse y la voluntad del Señor eh, es perfecta, no tiene fallas, no tiene errores. mm, Para nosotros, para nosotros eso tiene que ser la calma de tantas preguntas, ¿no? mm, El descanso del Señor. Eh, Muchas veces hay situaciones, y tal vez podemos hablar en esta cuarentena, eh, situaciones que no entendemos por qué suceden. mm, Muertes, tengo conocidos que han muerto familiares, ¿no? Por la cuarentena, por mm, la pandemia, perdón. Y, y esas preguntas uno se las hace al Señor y muchas veces en ese momento el Señor eh, no provee la respuesta. mm, Eh, pero la solución, y creo que es mejor que una respuesta, la solución es decir, Señor, eh, me humillo ante vos, tu voluntad es perfecta y vos sos Dios, ¿no? exacto. Entonces, un poco de eso. Mm. Como decía otra canción también muy buena, eh, cuan- estaré quieto en tu presencia y conoceré que eres Dios. Ay, qué buen tema Claro, ese. Y es claro. Y, y es espectacular el tema cuando nosotros nos empezamos a probar esa voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. mm, Y, y es espectacular eso, ¿no? No sé, yo creo que uno de los mayores problemas que incluso nos pasan como hijos es que es cuando nosotros no aceptamos las decisiones de nuestros padres, eh, cuando vivimos en la disconformidad. Y se puede entender cuando te estás refiriendo a un padre humano que tal vez se equivoque. Por la gracia de Dios, algunos hemos tenido padres que han sido fantásticos y sinceramente esta canción a mí se me hace muy cercana porque también me recuerda a mi padre incluso, en muchos sentidos, y doy muchas gracias a Dios por eso. Por ahí, si me estás viendo esto, va para ti. Eh, y, y es espectacular porque muchas veces nosotros podemos decir, bueno, pero yo no logro aceptar las decisiones de un padre humano. Bueno, pero es porque es un padre imperfecto. Pero, ¿cómo no vas a aceptar las decisiones de un padre que es perfecto? Que es Dios mismo, que es aquel que tiene en sus manos las leyes de la física, de la naturaleza, que una mosca no vuela si es que Él no lo permite.
es la grandeza de Dios. A lo largo de este tiempo, viendo en Canta y Piensa, hemos visto acerca cosas de la grandeza de Dios cuando analizamos con Kevin, yo también, cuando hablamos de otras canciones también donde se mencionaba la grandeza de Dios. eh, Nos damos cuenta de que solamente en su persona podemos confiar. Y nosotros podemos decir lo mismo que dice la canción: eres perfecto en todos tus caminos, eres perfecto en todos tus caminos para nosotros. Y es así, o sea, Dios da el puntapié perfecto para nuestras vidas. Nunca erra al blanco, siempre hace lo mejor para nosotros. Y nosotros tenemos que saber que lo que Él está haciendo es lo mejor. Y en eso va lo de aceptar la voluntad de Dios. Es que se relaciona se sigue relacionando con el hecho de conocer al Padre. Mm, Porque si nos ponemos a pensar, los caminos, hablamos específicamente de la traducción literal, claro, los caminos del Señor están en su palabra. ¿verdad? Los caminos de Dios están ahí. Y muchas veces nosotros damos vueltas, damos vueltas, damos vueltas. Y no entendemos que para conocer cuáles son los caminos del Señor están en la palabra. Y cuando lo conocemos a esos caminos, nos damos cuenta que son perfectos. Ujú. Nos damos cuenta que los caminos de Dios son perfectos y son para nosotros, ¿no? Porque son totalmente aplicables a nuestra Claro, vida. Y, y realmente te llena de alegría saber que tenemos un Padre así. exacto. Te llena de gozo saber que nuestro Padre es perfecto, es totalmente confiable, es totalmente Mm, amigo, no amigo, nos entiende, pero también sabe cuál es el mejor camino para nosotros. exacto. Sabe cuál es. Y ese es el problema, podríamos decir, de la humanidad. Mm, Pero si queremos ser más específicos, de nosotros, los jóvenes, mm, ¿no? Eh, en, estas, en este tiempo, es en esta edad, 20, 19, 20, terminando la secundaria, que uno despega y comienza a ver un montón de posibilidades, de caminos que pueden existir para un joven de estudio y demás, trabajos, oportunidades de servicio, lo que sea. Hay un montón de caminos que se disparan, mm. pero entender que mientras más busquemos al Señor en su palabra, es ahí donde vamos a encontrar el camino perfecto, ¿no? Para Exacto. nuestras vidas, su voluntad. Exacto. Y recalcar que la voluntad de Dios no pienses que es un lugar, no pienses que es una persona, no pienses que es, es nada de eso, no es algo que tenga que a un lugar donde tengas que caminar, no, la voluntad de Dios es ahora, lo que estás haciendo ahora. En eso se basa. Si quieres vivir en la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios, es aplicar lo que dice en este bendito libro y meterte en esto. Eh, es como lo que le decía Jeremías al pueblo: mejorad vuestras obras y vuestros caminos, porque es la única forma, es la única manera de que nosotros podamos acercarnos y tener un conocimiento aún mayor de Dios. Y mira, sabes que hablando ya de la última estrofa, ¿No? eh, me encanta porque creo que es de esas estrofas que te hablan de una persona que logró esa madurez, que han visto el rostro mismo de Dios, eh, no por experiencias súper espectaculares, sino por el verdadero conocimiento de su persona por medio de lo que Él ha revelado en su palabra y por medio de lo que se ha revelado en Jesucristo mismo, quien es quien revela al Padre. Por medio, lo puedes ver ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1, que Él le ha dado a conocer, eh, a quien nadie le ha visto jamás.
eh, la letra dice, es tu amor tan innegable que yo no puedo hablar. Y me gusta cómo lo pone acá, porque me imagino como tartamudeando Yo, incluso. Como que yo no puedo hablar después de esto. Y, bueno, y paz tan inexplicable eh, que ya ni puedo pensar. Y me llamas más profundo y me llamas más profundo en tu amor. Es eso. Mira, yo me acuerdo de muchos personajes bíblicos que lograron encontrar a la persona de Dios, que tuvieron un encuentro personal. Supongo que vas a hablar de Moisés, así que yo no lo voy no lo voy a mencionar en este caso. Pero, por ejemplo, mi- uno de los hombres que entendía a Dios tan bien era el apóstol Pablo, y él fue capaz de, después de dar una espectacular tesis en el libro de Romanos acerca de los temas doctrinales más espectaculares de que existen y cómo termina en el capítulo 11, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él el primero para que fuese recompensado? Él mismo se da cuenta de que, ¿cómo? Tengo una madurez de conocer al Señor. Conozco muchos secretos suyos, pero el conocer a Dios es un pozo sin fondo. Todavía hay mucho por descubrir en él. Y eso es espectacular porque nunca, hasta el día que tú estés frente a su presencia, e incluso allá, no sé, la Biblia no nos lo dice completamente, pero si comprenderemos todas las cosas a fin de cuentas. Pero el hecho de ese deseo de, a mi padre no lo comprendo completamente, pero quiero seguir aprendiendo de él, quiero seguir buscándolo, quiero seguir viendo su rostro. Y eso me encanta porque él es el que te llama, dice acá. Él te llama a la profundidad. cuando, cuando me pongo a pensar en Moisés, eh, uno se da cuenta en la historia, que gracias a Dios tenemos toda la historia de Moisés, ¿Verdad? eh, uno se da cuenta que cada vez más Moisés quería conocer a Dios, Es cierto. ¿no? Cada vez más él quería profundizarse en su conocimiento, a tal punto, bueno, que en un momento él, el Señor le dice que avance, y Moisés le dice, si tu presencia no irá conmigo, no me saques de acá. Amén. Después le dice, bueno, mostrame tu gloria, Señor, le dice. Y el ¿Qué más Señor, querí? ¿me entendés? Moisés quería sumergirse, Moisés quería Amén. conocer al Señor. Y realmente uno ve, obviamente, se ve mucho la madurez de Moisés, Mm, se ve realmente que Moisés entiende y conoce al Señor. mm, Horas y horas estando con el Señor en el monte, viendo la cara del Señor, mm, y durante todo el trayecto del pueblo de Israel por el desierto, mm, Moisés entiende quién era Dios, lo conoce, y aún así quiere seguir conociéndolo. mm. Y realmente no se puede entender cómo yo no puedo entender cómo una persona eh, tan obstinada en querer cumplir la voluntad del Señor de llegar a la tierra prometida, cuando hay un error, bueno, el Señor determina que no entre, Mm. pero la palabra de Dios no dice cómo reacciona él. Pero yo noto que es un Moisés en paz. Claro. Y, y por más que por ahí yo puedo decir, si yo me pongo en los pies de Moisés, yo me pondría mal.
¿entendés? De no poder entrar en la tierra prometida. ¿Entendés? Pero él está en paz porque él conoce a Dios y conoce a su Padre y sabe que él no va a estar solo, sea donde sea que esté. Y acepta, ¿no? Y esa paz tan inexplicable que habla esta última estrofa. Exacto. Que ya me hacen no pensar, o sea, no puedo pensar por tanta paz. Pero más allá de esto, de la comparación con Moisés, terminar diciendo, y me encanta, porque la canción termina con un desafío, ¿no? Termina con el desafío de que el Señor llamándonos más y más al conocimiento, llamándonos más y más a conocerla a Él, no como un ser lejano, extraño, sino como un Dios cercano, como un padre, Conoceme como padre. Exacto. Conoceme como padre. Yo, como padre, soy amoroso. Y te amo de tal manera que envía a Jesucristo a morir por vos. ¿No? El Señor nos llama a conocer más en profundidad a este amor, a este Dios. Exactamente. Y es genial que la única manera de iniciar este conocimiento, si, no sé, estás viendo esto por primera vez, Jesús, Él es el que te lleva de la mano para que conozcas al Padre. Él te lo presenta, él te lo muestra, porque cuando tú miras a Jesús, tú miras todo lo que es el Padre. Él es el resplandor de su gloria. ¿A qué se refiere el resplandor de su gloria? Si el resplandor del sol son esos rayos que nosotros podemos ver, el sol está muy lejos y no podemos acercarnos, pero los rayos nos alumbran, nos iluminan, nos hacen ver cómo es. De la misma manera es Jesús acercándose hacia el hombre. Y cuando lo conoces a Él, puedes empezar a conocer al Padre genuinamente y a tener una relación con Él especial. Y a mí me encanta esto porque ya terminando, creo que el desafío va muy bien ligado a el último versículo de la segunda carta de Pedro, que está ahí en segunda de Pedro 3:18, dice, poniéndonos en contexto, hablando acerca de que en el mundo hay tantas enseñanzas, falsas doctrinas, pensamientos acerca de Dios, cosas que son muy difíciles de comprender, pero ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Les dice a los cristianos de todo el mundo y de muchos lugares. ¿Qué les dice? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es eso, es justamente el hecho de mirar la grandeza de Dios y buscarle y ser insaciable por su persona. Ir más profundo. Dios nos llama hoy a lo profundo y nos llama a lo profundo y nos llama a lo profundo. Y la pregunta es, ¿me estoy quedando en la superficie, la punta del iceberg solamente? ¿Me basta solamente con un conocimiento de fin de semana, de ritualismo religioso, o quiero dar un paso más allá? Pensemos en todas esas personas que tuvieron un conocimiento pleno. Enoc, que caminó con Dios. Job, que vio la persona de Dios y de oídas lo había oído, más después sus ojos lo vieron. Moisés, Pedro mismo, que logró entender el corazón de Dios. Pablo también, que estuvo con él. Y tantos otros, tantos otros. ¿Y cuál fue la diferencia entre ellos y nosotros? En que ellos decidieron tener un corazón dócil y buscar y conocer más a Dios. Yo creo que, tal cual, Pipe, el hecho de el llamado del Señor
A ver, el llamado del Señor está presente, está hecho. Esta canción lo deja marcado, ¿no? Pero la palabra de Dios muestra cuál es el llamado del Señor. ¿Hacia qué nos llama? Hacia conocerle, a tener una relación personal, no una relación superficial. Y poder entender eso nos va a hacer madurar, nos va a hacer crecer, nos va a hacer conocer más a ese Padre